Buenos días, muchachos, bienvenidos al curso de sexualidad. Me llamo Clara Restrepo, soy ginecóloga con una subespecialidad de ginecología infantojuvenil. Tengo a mi cargo algunos de los temas de este semestre. Eh, Unos de los temas van a ser grabados como videoconferencias que están en la página que próximamente les estaré informando a través del curso introductorio cómo acceder a ella. Los tres temas que están como videoconferencia son el de violencia sexual, el tema de infecciones de transmisión sexual y el tema de anticoncepción. Los énfasis que hago en estos tres temas es su manejo, su presentación, su prevalencia en la adolescencia y en la niñez. Básicamente en niñas, pues porque mi formación es en adolescencia y en ginecología. Bienvenidos, espero que aprendan mucho. Buenos días. En esta oportunidad voy a hablarles sobre infecciones de transmisión sexual. Excluyo de mi charla el VIH-Sida y las hepatitis. Bueno, las infecciones de transmisión sexual son síndromes clínicos causados por patógenos que se adquieren a través de las relaciones sexuales principalmente, pero también se pueden contagiar a través de derivados hematológicos o sangre a través de vía percutánea, entre otras. Estos microorganismos producen cuadros clínicos específicos y pueden ser agrupados a su vez en síndromes, aquellos que producen úlceras, aquellos que producen flujo vaginal o descarga uretral y otros que producen dolor abdominal bajo agudo conocido como enfermedad pélvica inflamatoria. Es importante que las personas que consultan por una ITS determinada deberían ser evaluadas para otras ITS, ejemplo, VIH, sífilis, hepatitis, entre otras. Igualmente, sus compañeros sexuales de forma ideal deberían ser evaluados y tratados o, si no es posible evaluarlos, ser tratados para los patógenos que se encuentren en la paciente o el paciente. Cerca de 450 millones de casos nuevos de ITS cada año ocurren en el mundo en personas en edad reproductiva entre 15 a 49 años, excluyendo casos de VIH y otras ITS virales. El 25%, o sea, uno de cada 4 casos de ITS se producen en adolescentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para las infecciones de transmisión sexual? Pues principalmente prácticas sexuales de riesgo, como no uso regular de condón, tener relaciones sexuales casuales porque en general no se usa el condón ni otro método de barrera, tener múltiples compañeros sexuales, perdón, en los últimos 6 meses, prácticas de sexo anal, porque las prácticas de sexo anal pueden producir más heridas o soluciones de discontinuidad en la piel, tener relaciones sexuales bajo el efecto de alcohol o psicoactivos y otras prácticas sexuales. Entre otros factores de riesgo encontramos ser del sexo femenino porque los signos y los síntomas son mucho más escondidos, menos evidentes que los de los hombres al estar la vagina en la parte interna y no tener acceso visual a la misma. Cuando se ha presentado ITS previamente, más riesgo de adquirir una nueva, o cuando los pares de esos jóvenes o de esas personas han tenido ITS, personas en explotación sexual comercial de niñas, sobre todo niñas, niños y adolescentes, personas víctimas de violencia sexual o que han estado en condición de calle, que usan psicoactivos, entre otras. ¿Por qué se presenta una alta susceptibilidad a ITS específicamente en la adolescencia? Primero, los factores biológicos, sobre todo en las mujeres, como es la característica de la vagina, que les comenté ahorita. Además, cuando se está empezando la adolescencia, la vagina aún no tiene mecanismos de defensa inmunológicos, ni físicos como ni químicos como el hecho de que no tenga la vagina acidificada por no tener todavía lactobacilos suficientes. Factores psicológicos, básicamente la sensación de invulnerabilidad
que tiene la adolescente y el adolescente, que piensan que a ellos no les puede ocurrir nada, factores socioculturales que los fuerza, que los instiga a tener relaciones sexuales de manera temprana y no cuidadosa, a la incapacidad precisamente por su escaso desarrollo cognitivo, incapacidad para reconocer síntomas que podrían alertarlos sobre una ITS a mayor edad, y finalmente si logran reconocer algún síntoma se abstienen de consultar por el miedo a ser revelada su vida sexual y a ser juzgados y recriminados. En Colombia, el abordaje de las ITS es un abordaje sindrómico, es decir, se reconocen diferentes síndromes que son causados por agentes etiológicos específicos. Con base en los síntomas, en el riesgo para las ITS y en los signos, se hacen los diagnósticos respectivos. Es importante en este tipo de abordaje recibir en esa misma consulta el tratamiento, que generalmente debería estar compuesto por una sola dosis de antibiótico para garantizar la adherencia al mismo. En esa consulta inicial también debería recibir consulta de asesoría para otras ITS y para pruebas similares a las del pre y post-test para VIH, idealmente folletos informativos escritos sobre las ITS, cómo se adquieren, cómo prevenir las conductas de riesgo y etcétera, el tratamiento efectivo de antibióticos, la consulta de contactos sexuales, ojalá el de los últimos 60 días y para algunas en los últimos 90 días, hacer el estricto control clínico a las 2 semanas de ese caso de ITS y promover siempre el uso del preservativo como único método que tenemos para prevenir las infecciones de transmisión sexual, advirtiendo que no las previenen el 60% de los casos. ¿Cuál es la conveniencia de hacer un enfoque sindrómico de las ITS? Pues es muy conveniente, sobre todo en lugares alejados y sin recursos, en los cuales no hay laboratorio, transporte o las personas no tienen facilidades de tipo económico para hacerse exámenes, y en pacientes con seguimiento difícil, como los adolescentes que consultan una vez, pero es difícil que vuelvan a revisión con exámenes que se les prescriban. Entonces, esa consulta y ese manejo sindrómico nos permite que se vaya ese mismo día con un manejo, con un manejo antibiótico adecuado. El inconveniente a su vez de este enfoque es que desconocemos la prevalencia de las ITS específicas, sobre todo en este medio donde se hace ese manejo, no se puede medir la resistencia antibiótica y podemos realizar tratamientos innecesarios para infecciones que tal vez no se tengan en ese momento. En países desarrollados generalmente se hacen diagnósticos y por lo tanto manejos etiológicos porque tienen pruebas de laboratorio rápidas para las principales ITS. Además se buscan activamente otras infecciones de transmisión sexual. El tratamiento a compañeros sexuales, al menos de todas las ITS bacterianas, es una regla. Por tanto, se conocen prevalencia y resistencia antibiótica. Y otra cosa que hacen, que es muy importante, a todas las mujeres menores de 25 años, precisamente por el riesgo del que les hablé ahora, se les realiza tamizaje cada 6 a 12 meses. Y además a las mujeres que no están en ese rango de edad y hombres, pero que tengan factores de riesgo que también mencioné anteriormente, se les realiza el mismo tamizaje. Las ITS podemos clasificarlas en bacterianas y virales. En bacterianas los principales síndromes serían el de flujo vaginal, el de úlcera, el de uretritis y cervicitis, y entre las virales están los condilomas, las hepatitis y el complejo VIH-Sida. Entonces, como les advertí, en esta charla voy a hablar de estos principales síndromes bacterianos y de las virales voy a hablar de la condilomatosis. Empecemos con el síndrome de infección cervical. Principalmente los agentes que lo causan son la clamidia trachomatis y la Neisseria. En personas con conductas sexuales de riesgo sería ideal realizar la prueba rápida en el mismo momento de la atención, como ocurre en países desarrollados, para tratar de inmediato según el agente etiológico. La infección por estos patógenos en cervix suele cursar sin síntomas y ser silenciosa.
pero el peligro grave es que puede progresar a una enfermedad pélvica inflamatoria al ascender estos dos patógenos al tracto reproductivo superior, endometrio, trompas y ovarios, dejando como secuelas dolor pélvico crónico, un embarazo ectópico o una infertilidad permanente. Las características clínicas de la cervicitis cuando existen es un exudado purulento o mucopurulento y sangrado fácil del cérvix cuando se toca con un espéculo, con un aplicador, se toma una citología o cuando se tienen relaciones sexuales. Otros de los síntomas podrían ser uretritis, inflamación o infección de las glándulas de Bartolino, perihepatitis y artritis reactivas de forma mucho más rara. El diagnóstico específico en nuestro medio se puede hacer básicamente con inmunofluorescencia directa, pero también existen pruebas de amplificación de ADN, hibridación de ácidos nucleicos, que son pruebas rápidas, sin embargo no están incorporadas aún en la atención del régimen contributivo ni subsidiado. Por su parte, la Neisseria se puede diagnosticar mediante un cultivo específico en agar chocolate o Taller Martin o también con pruebas rápidas. Está mucho más disponible este primero, el cultivo, que las pruebas rápidas de hibridación de ácidos nucleicos. El síndrome de infección cervical entonces se trataría con dosis única de acitromicina más ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación. Si la sospecha es grande por clamidia trachomatis, únicamente acitromicina sola, segunda opción sería esta por 7 días, y si la sospecha es de Neisseria, la ceftriaxona, dosis única muscular o una dosis única de otra cefalosporina oral. Para el compañero sexual, el tratamiento es igual, acitromicina, pero esta vez en vez de ceftriaxona, el cefixime, dosis oral, para que se la ponga en caso de embarazada o lactancia con sospecha clínica de cervicitis, la acitromicina y el cefixime, y cuando hay sospecha de solamente clamidia en esa lactante o embarazada, sería acitromicina, la dosis, la primera opción, y si la sospecha es de gonorrea, cefixime vía oral, única opción. En infecciones persistentes o recurrentes, se debe dar doxiciclina por 7 días y la ceftriaxona igual en una dosis única intramuscular. Es importante indagar acerca del tratamiento de la pareja, la adherencia al tratamiento y las recomendaciones y el cumplimiento de las recomendaciones realizadas para evitar persistencia de la infección o reinfección, porque no hacemos nada si ella se trata y su pareja no se trata y sigue manteniendo relaciones sexuales sin usar preservativo. El síndrome de descarga uretral. Los agentes etiológicos principales serían los mismos de la cervicitis más la clamidia trachomatis. Por lo tanto, el manejo sindrómico sería acetromicina igual, que cubriría clamidia, ceftriaxona, que cubriría la Neisseria, más el tinidazol, que cubriría entonces la tricomona vaginal. El tratamiento para la pareja sexual sería igual que para el síndrome de cervicitis, más el tinidazol para cubrir la tricomona vaginal. Pasamos ahora al síndrome de úlcera genital, que puede ser producido por el treponema pallidum, que es la sífilis, el herpes simple, el hemófilos ducreyi, que es el chancro blando, y la clamidia trachomatis. El manejo sindrómico se compone entonces de manejo para la sífilis con penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades dosis única, más acitromicina, 1 gramo vía oral, dosis única. En caso de alergia se haría la doxiciclina, pero por 14 días. El tratamiento de los contactos sexuales de los últimos 90 días requiere la misma penicilina, la misma acitromicina. Si la lesión es sospechosa de virus del herpes simple, debe recibir además de esa pareja aciclovir
200 miligramos vía oral 5 veces al día por 6 días. En embarazadas o mujeres lactantes, el tratamiento es igual. Si se sospecha herpes, se agrega el aciclovir. Si se sospecha linfogranuloma venéreo, la acitromicina no es dosis única, sino por 3 semanas. Y si se sospecha granuloma inguinal, se da eritromicina cada 6 horas, 500 miligramos por 3 semanas. El manejo debe ser inicialmente sindrómico en estas embarazadas y lactantes, pero siempre debemos hacer una oportuna remisión para un laboratorio específico para descartar los agentes etiológicos que están produciendo el síndrome de úlcera genital, porque de eso depende mucho el manejo y el seguimiento posterior. Bueno, la úlcera genital producida por Treponema pallidum tiene una alta prevalencia entre adolescentes la infección por esta espiroqueta. De hecho, hay estudios en nuestro medio que muestran cómo hay alta prevalencia de sífilis congénita en adolescentes embarazadas. En el estadio primario se puede detectar una úlcera que generalmente es única, que es una úlcera limpia, indurada y no dolorosa en cualquiera de las zonas en las que se pueden tener contacto con productos de eyaculado, flujo vaginal, etc. La sífilis congénita, a su vez, deja malformaciones que son permanentes en los dientes, en los huesos, y los niños nacen con un síndrome tóxico que se caracteriza por una secreción nasal que produce grandísima irritación, y a esto se le llama triada de Hutchinson. El diagnóstico de sífilis puede hacerse con la secreción de una de esas úlceras y se hace una prueba de campo oscuro en la que se ven estas espiroquetas, pruebas serológicas no treponémicas, que son estas, y pruebas confirmatorias en caso de diluciones muy bajitas de estas, que específicamente serían el AFT-ABS y el MHATP. El seguimiento se hace con pruebas no treponémicas según el estadio, que puede ir hasta 24 meses de seguimiento, y porque las pruebas treponémicas, una vez positivas, permanecen así de por vida. El manejo sería con penicilina G benzatínica, dosis única intramuscular, y en alergia la doxiciclina cada 12 horas por 14 días. Esto es la sífilis primaria. La infección genital por virus del herpes simple casi siempre se produce por el serotipo 2, aunque puede haber también serotipo 1, que es el que da principalmente infección oral. La prevalencia en adolescentes no es muy alta, pero ahí es donde empieza generalmente la infección. El cuadro clínico es muy característico. Hay unos pródromos iniciales donde se siente en la zona que se va a afectar ardor, escozor, luego aparecen unas vesículas como unas quemaduras, y son varias, que en unos días se convierten en úlceras y más tarde se convierten en costras, que a su vez producen disuria si están ubicadas en la región vulvar o el pene, que se acompaña de adenopatía y muchas veces síntomas generales como febrícula, malestar general, etc. Es típico que una vez adquirida la infección genital por herpes, así como la infección por herpes en el labio, las recurrencias son frecuentes. Es muy raro que haya complicaciones graves como meningitis, mielitis transversa, hepatitis y hasta neumonía. Estas son las lesiones características. Entonces, primero unas vesículas, que luego se convierten en úlceras y finalmente en costras, y que sanan casi siempre sin dejar cicatriz, a menos que se infecten de manera sobreagregada. Se considera que hay alto riesgo de infección congénita con el virus del herpes simple si la embarazada se infecta durante el tercer trimestre o tiene una recidiva en ese momento. Si la embarazada es portadora crónica de este virus, la infección fetal, si no hay una recurrencia, es menor del 1%, pero tiende a ser más grave con compromiso cerebral, ocular, óptico y entre otros.
El diagnóstico del virus del herpes simple específico se hace mediante cultivo de células vivas en pequeños roedores. Es demorado y costoso. Entonces se puede recurrir a pruebas serológicas específicas midiendo las glicoproteínas G2 o G1 para saber cuál es el serotipo. El test de Sank, que se hace mediante obtención de células de raspado de la úlcera o la vesícula, simplemente muestra cambios citológicos poco específicos y tampoco es muy sensible que se diga. El tratamiento para el herpes genital simplemente acorta la duración y disminuye los síntomas, pero no es curativo. Una vez adquirida la infección viral, como todas las infecciones virales, permanecerá de por vida, a menos que haya una aclaración del organismo, que con este virus específicamente es poco probable. Se puede dar aciclovir en varias dosis al día por 6 o 7 días o valaciclovir 2 veces al día también por el mismo periodo de tiempo. En infecciones recurrentes, que se consideran estas cuando son más de 6 episodios por año, se hace un tratamiento profiláctico de aciclovir, 2 tabletas de 2 tabletas, cada una de 200 miligramos, 2 veces al día por periodos que pueden ir hasta un año. El chancro blando es producido por el Haemophilus ducreyi. Estas úlceras se caracterizan por ser múltiples en los genitales, más bien con secreción, muy dolorosas, acompañadas de adenopatía unilateral, y estas úlceras a veces son confluentes y fistulizan. El diagnóstico se hace de exclusión, excluyendo herpes, excluyendo sífilis, pero si se quiere comprobar el agente específico se haría a través de un cultivo que no es muy específico. La primera opción de tratamiento sería acitromicina o dosis única, podría también darse ceftriaxona, 250 miligramos, también dosis única. En embarazadas el tratamiento es igual. El granuloma inguinal es una úlcera que se produce generalmente por esta bacteria que tiene ese nombre tan raro. Es una úlcera parecida a la de la sífilis porque no es dolorosa, y característicamente el diagnóstico se puede hacer etiológico si en la biopsia de la úlcera se encuentran unos cuerpos celulares que se llaman cuerpos de Donovan. El tratamiento es con doxiciclina, 1 gramo vía oral semanal por 3 semanas. Perdón, con acitromicina, 1 gramo vía oral semanal por 3 semanas, o con doxiciclina 2 veces al día también por 3 semanas. En embarazadas el tratamiento se hace con eritromicina por 3 semanas también. El síndrome de bubón inguinal, o sea, adenopatía inguinal, puede ser producido por clamidia o por Haemophilus ducreyi. El manejo sindrómico es entonces con doxiciclina más acitromicina. Si la sospecha principal es Haemophilus ducreyi, se da acitromicina como primera elección, dosis única. El síndrome de bubón inguinal producido por linfogranuloma venéreo, el agente etiológico es la clamidia trachomatis, pero unos serotipos diferentes a los que producen otros síndromes como por ejemplo la cervicitis. Es la infección del sistema linfático más común en los hombres. Puede aparecer una úlcera o una papulita inicial que es autolimitada y puede pasar desapercibida. Luego lo que más llama la atención es una linfadenomegalia confluente, grande, supurativa, que casi siempre es unilateral. Si el órgano receptor es el ano, puede haber una proctitis hemorrágica, una diseminación sistémica, y como el asunto inflamatorio es tan grande, puede causar estenosis severas que incluyen todo el drenaje linfático de pene, vagina, recto, depende de la región implicada, y puede conducir incluso a elefantiasis genital. El tratamiento es durante 3 semanas con doxiciclina, eritromicina o acitromicina. En embarazadas o mujeres lactantes también como primera opción estaría la acitromicina.
El síndrome de flujo vaginal puede incluir tricomona, vaginosis bacteriana y cándida. De estas tres, la única que se adquiere a través de contacto sexual sería la tricomona vaginalis. En pacientes con alto riesgo para ITS por sus conductas sexuales, etcétera, de las que hablé anteriormente, podría también producir flujo vaginal, tricomona, la clamidia trachomatis o la Neisseria gonorrea. Y en niñas pequeñas, prepúberes, estos agentes también pueden producir fácilmente flujo vaginal. El manejo sindrómico entonces sería básicamente cuando yo estoy pensando en la tricomona vaginal, tinidazol 2 gramos dosis única en Colombia, pero también podría ser metronidazol la misma dosis, y cuando hay sospecha de infección concomitante con cándida se anexa el fluconazol vía oral. Si la mujer está embarazada o en lactancia, se prefiere el metronidazol cada 12 horas por 7 días, al tinidazol, dosis única, y se añade clotrimazol 100 miligramos intravaginal cada 24 horas por 7 días. El flujo vaginal causado por tricomona vaginalis, que es un protozoario, tiene características específicas. Es un flujo espeso, abundante, espumoso, de color variable, mal olor casi siempre, que produce disuria, que es ardor al orinar, dispareunia, que es dolor durante el coito, y prurito vulvar, que es picazón. Y característicamente se encuentra una colpitis en puntos, como se ve aquí el cervix o la vagina, que es por la entrada activa de estos protozoarios en las mucosas. El diagnóstico se hace con Directo-IgRAM de flujo vaginal. La primera opción para tratamiento en nuestro medio es el tinidazol 2 gramos, dosis única, pero también podría ser el metronidazol. El tratamiento para el compañero es igual al del caso también, metronidazol o tinidazol. En embarazadas, la dosis, la primera opción sería metronidazol y la segunda tinidazol. Se aconseja con el metronidazol suspender la lactancia hasta 24 horas de dar esta dosis y con el tinidazol hasta 72 horas, extraerse y retomar luego la lactancia. El síndrome de dolor abdominal bajo agudo o enfermedad pélvica inflamatoria tiene una prevalencia de casi 4 por cada 1000 en la población femenina. El espectro de la enfermedad es amplio, desde endometritis, salpingitis, hasta abscesos, tubos en las trompas o en los ovarios, y lo más grave, peritonitis, y llevar a la muerte. Las secuelas son lo más importante porque en el 18% después de un caso de enfermedad pélvica inflamatoria sintomática puede quedar las mujeres estériles, o sea, eso sería una de cada 5 mujeres que les da esto. Pueden quedar con posibilidades de embarazarse, pero esos embarazos ser fuera del útero, que se llama embarazo ectópico, o pueden quedar como secuela con dolor pélvico de por vida o por muchos meses. Hay múltiples agentes causales de la enfermedad pélvica inflamatoria, pero hay que resaltar que ITS, agentes como la Neisseria y la clamidia hacen parte de la mitad de los casos de enfermedad pélvica inflamatoria. Los factores de riesgo es ser mujer, menor de 25 años, iniciar tempranamente la vida sexual, usar métodos anticonceptivos excepto el condón, tener compañeros sexuales nuevos o múltiples o sintomáticos, tener historia de ITS o enfermedad pélvica inflamatoria previa y estar en los siguientes 20 días después de la inserción de un dispositivo intrauterino o usar duchas intravaginales para aseo, postmenstrual, postcoital, etcétera, lo cual no está indicado nunca y por el contrario no es una costumbre que se avale médicamente. Los síntomas y signos son variables, pero casi siempre hay un dolor pélvico, casi siempre flujo vaginal, se puede presentar fiebre, casi siempre hay dispareunia, disuria, sangrado vaginal en el coito o ciclos irregulares, y síntomas atípicos serían dolor en el hipocondrio derecho, que se llama signo de Fitzhugh-Curtis,
por complicación perihepática, y como signos específicos estaría el dolor a la palpación del cérvix, el útero o los anexos, que hacen parte de los criterios menores para el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. El diagnóstico casi siempre se hace con la clínica, que tiene una sensibilidad del 87%, pero una especificidad de solamente la mitad y un valor predictivo positivo, por tanto, que varía entre el 60 y el 95%. Aumentaría la especificidad del diagnóstico de EPI si hay fiebre, flujo mucopurulento vaginal o cervical más leucocitosis en ese examen de flujo, si la eritrocementación o la PCR están aumentadas y si encontramos pruebas positivas para clamidia o Neisseria gonorrea. Es importante resaltar que en menores de 25 años es mejor tener un umbral bajo para el diagnóstico y para dar tratamiento, debido a la alta incidencia en este grupo de mujeres y al potencial alto sobre el impacto en la fertilidad de esas mujeres. El diagnóstico específico lo haríamos con una biopsia de endometrio que nos diga que hay una endometritis. Sin embargo, podemos ayudarnos antes de llegar a esta medida extrema con ecografía transvaginal o una resonancia magnética en la cual se encuentran trompas engrosadas, como se ve en esta foto, líquido libre en la cavidad peritoneal, absceso tubo ovárico, hiperemia tubárica con el Doppler hecho en la ecografía, o llegar hasta una laparoscopia y tomar una biopsia endometrial en caso de que no encontremos estas evidencias en la imagen. El manejo ambulatorio se hace solo en casos de EPI aguda leve a moderada. Se da ceftriaxona, una dosis intramuscular, acitromicina, dosis semanal por 15 días, y metronidazol, 500 cada 12 por también 14 días. Estos casos agudos leves a moderados requerirían manejo intrahospitalario si hay alergia a las cefalosporinas o no se puede asegurar la administración o adherencia al tratamiento, caso que, por ejemplo, podría considerarse en las adolescentes. Hacer énfasis en las implicaciones a largo plazo para la salud de esa mujer o la salud de sus contactos es importante para que ella hagan esos tratamientos ambulatorios, y en caso de que haya EPI y concomitantemente se esté usando un dispositivo intrauterino, este debe ser retirado si después de 72 horas de instaurado del tratamiento no hay mejoría clínica. Siempre en caso de manejo ambulatorio se debe citar a los 3 días para ver si esa paciente realmente tiene mejoría de sus signos y de sus síntomas. El manejo intrahospitalario siempre debe hacerse cuando hay una emergencia quirúrgica, es decir, pensamos o hacemos diagnóstico de absceso tubo ovárico o de, no es tubo aórtico, es tubo ovárico, o caso de apendicitis, si la mujer está en embarazo, si no hubo respuesta después de 72 horas al tratamiento oral, si la mujer está en condición de discapacidad para tomar o tolerar el tratamiento oral por vómito, náuseas, si hay enfermedad severa, fiebre, náuseas, vómito, o no existe, sin embargo, no existe evidencia de que solo por ser adolescente se beneficie ella de un manejo intrahospitalario. Sin embargo, si hay dudas en que ella pueda tolerar o efectuar adherirse al tratamiento, sí se debería hacer este manejo intrahospitalario. La primera opción sería clindamicina intravenosa más gentamicina. La segunda opción sería ceftriaxona más doxiciclina más metronidazol. Los contactos sexuales se deben manejar con acitromicina y cefixime, como si se estuviera cubriendo clamidia y gonococo. Pasamos ahora al condiloma virus humano. Cerca de 30 genotipos se asocian a la infección genital. Se considera la infección más
común de tipo viral en el tracto genital. El pico de incidencias en personas jóvenes. De hecho, la prevalencia en adolescentes es del 71% y esta prevalencia va disminuyendo con el transcurso de los años. La alta prevalencia sexual es típica en adolescentes porque el comportamiento sexual de riesgo, digamos, es más frecuente entre ellos que entre otras personas. De hecho, cuando se tiene una sola pareja sexual, la prevalencia es del 20% y cuando se tiene más de 10 compañeros sexuales, o se han tenido más de 10, perdón, la prevalencia llega casi al 70%. Es común que haya ITS concomitantes, por eso siempre hay que pesquisarlas. Hablamos ahora de factores biológicos y anatómicos que reforzamos en las mujeres, que hace que la prevalencia de este virus sea más frecuente en ellas, y es el ectropio fisiológico, es decir, el cuello uterino en la adolescencia, la parte del epitelio endocervical, epitelio cilíndrico, está expuesta de manera fisiológica y ahí se pueden adherir estos virus, y la presencia de la zona de transformación donde hay un alto recambio celular, que es precisamente ese exocervis, que es epitelio plano, tratando de tapar, de proteger ese ectropión cervical fisiológico. Y también adolescentes con alteraciones de inmunidad celular, como por ejemplo por el VIH, se puede presentar más común esta infección. Las fases clínicas puede transcurrir de forma subclínica, que es lo más común, pero cuando se presentan condilomas, estos generalmente se asocian a genotipos que no producen cáncer y que son el 6 y el 11 más común, y que los presenta alrededor del 1% de la población. Y la fase clínica también podría presentarte como displasia, que puede convertirse en cáncer cervical o cáncer vulvar, vaginal, de pene o de ano o de cavidad oral. Y los genotipos más comúnmente asociados a este cáncer por PBH serían el 16, 18, 33, 35, entre otros. El periodo de incubación del papiloma puede ir entre semanas hasta años. Puede presentarse entonces los condilomas que ya vimos, hasta lesiones subclínicas que solo aparecen con citología, con pruebas de ADN o colposcopia. La regla es que si se adquiere la infección durante la adolescencia, la autorresolución por autoinmunidad sea alrededor de 90% de los casos, y la persistencia de genotipos oncogénicos que puedan evolucionar hasta lesiones cervicales de alto grado y cáncer es menor al 3% en las adolescentes. La Academia Americana de Pediatría considera que encontrar condilomas en niños en región anogenital generalmente obedece a abuso sexual si no se puede descartar transmisión vertical. Los genotipos encontrados amerita estudio, clasificación específica y comparar con los que tenga o haya tenido su madre. La papilomatosis laringea no es muy común, sin embargo es una complicación grave que afecta a esos niños que adquieren el PBH en su región laringea por mamá portadora del virus. El diagnóstico del papilomavirus humano en genitales se puede hacer con citología cérvico-vaginal, pero tiene una baja sensibilidad, por lo tanto, altos falsos negativos. La citología en nuestro medio se inicia a los 21 años y se hace un seguimiento al año si la primera fue normal y si esta fue normal a los 3 años. También disponemos en el medio de pruebas de ADN. Pero aún no están incluidas en el POS y son costosas. El tamizaje así se podría hacer cada 5 años. Nuestras guías de práctica clínica para ITS dicen que a partir de los 25 años se deben empezar a hacer estas pruebas que nos permiten de manera más espaciada mirar si persisten las cepas oncogénicas o si hubo reinfección en alguno de los casos. Este es, digamos, el flujograma
que nos muestra las recomendaciones para el manejo con citología cervical de la patología cervical en adolescentes. Así, por ejemplo, un hallazgo como células atípicas escamosas de origen indeterminado, lesiones intraepiteliales de bajo grado o displasia leve, no amerita estudios más que repetir la citología tradicional al año, mientras que estos otros hallazgos sí ameritan realizar colposcopia, repetir citología y colposcopia en 4 a 6 meses. Y en casos de cáncer y displasia severa, o sea, in situ, hay que remitir de inmediato a especialista y manejar según las guías adecuadas de cada país. El tratamiento de las lesiones visibles es un tratamiento simplemente de tipo estético y se puede hacer con terapias locales, con agentes químicos, físicos o inmunomoduladores. Digamos que en un primer nivel de atención, un médico general puede hacer generalmente el tratamiento con medicamentos tipo ácido tricloroacético que se aplica semanalmente en la lesión o las lesiones. Es un medicamento que tiene toxicidad celular y específicamente en las células nerviosas, que no se puede usar más de medio centímetro por topicación semanal y en un área no mayor de 10 centímetros cuadrados. Perdón, ese es para la podofilina. El ácido tricloroacético no tiene límites de cantidad ni de área para ser topicada. En cambio, la podofilina sí, la topicación también es semanal y tiene las restricciones que acabé de decir. La respuesta con desaparición de las lesiones puede ser entre el 50 y el 70% y la regla es la recurrencia. En las lesiones subclínicas, pues no podemos hacer sino seguimiento con citología cervicovaginal o en algunos casos, si hay poder adquisitivo o la póliza lo cubre, como por ejemplo algunas de las pólizas de salud en este país, seguimiento con pruebas de ADN. Para la prevención del papilomavirus humano y el cáncer de cervix, que se asocia en el 99.9% a esta infección, tenemos varias vacunas. La que está en el PAI en Colombia se utiliza a partir de los 9 años, se utiliza solo en mujeres. Sería ideal poder vacunar a los hombres porque ellos son los transmisores de esta infección, transmisores asintomáticos generalmente. Está compuesta de partículas proteicas L1 de la cápside viral, o sea, no son infecciosas y son activas contra los genotipos 6 y 11 que producen los condilomas y 16 y 18 que produce el cáncer y la displasia cervical, vaginal, vulvar, etc. Tiene una eficacia del 90% en la prevención del cáncer de cervix si se utiliza antes del inicio sexual. Si se utiliza después del inicio sexual o en mujeres que ya han tenido lesiones clínicas por papiloma, como los condilomas, la eficacia en la prevención de cáncer disminuye a más o menos el 45%. Finalmente, quiero hacer énfasis que las ITS se deberían manejar previniéndolas, o sea, con una prevención primaria. Y esta prevención primaria persigue que nadie se infecte con uno de estos agentes. Se consigue con educación sexual, que debe empezar en los hogares y debe continuar en la escuela, no solo primaria, sino básica, secundaria y aún en la universidad. Y debe ser una educación que se empiece, como decía, tempranamente, que sea muy abierta, muy directa, muy clara y de manera integral, o sea, no solo es usar condón, sino que incluye proyecto de vida, incluye uso de tiempo libre, incluye relaciones sexuales autónomas, asertivas, etcétera. Y la prevención secundaria que le apunta a poder atender sobre todo a estos adolescentes en quienes la prevalencia de las ITS es la más alta, con servicios de salud que sean adecuados para ellos. Las características de estos servicios de salud es que deben ser accesibles, o sea, en todo momento con horarios extendidos como los bancos, que posibiliten que si un adolescente estudia por la mañana puede ir por la tarde y al revés, que no tengan que ir con su mamá
que estén disponibles todo el tiempo, que garanticen que a menos que su vida esté corriendo algún riesgo grave o alguno de sus derechos sexuales esté siendo vulnerado tipo abuso sexual, se mantenga la confidencialidad sobre su ejercicio sexual y que se les puedan proporcionar no solo a tratamientos oportunos, sino de tratamientos cortos y que sean además eficaces. Finalmente, creo que con el ánimo de contribuir al ejercicio de una sexualidad responsable y segura, debemos educar a nuestros adolescentes acerca del valor y el significado de su cuerpo, el respeto por sí mismos y por los demás, y la capacidad de decidir de forma autónoma e informada sobre todos sus encuentros sexuales. Muchas gracias.